Tengan ustedes muy buen día. Vamos a comentar un poquito sobre los planteamientos de qué es la derecha, qué es la izquierda, en un contexto en donde se utilizan, a veces de manera demasiado irrestricta, los señalamientos a que si fulanito es de derecha, que si perenganito es de izquierda, y todas las denostaciones que han tenido lugar después de cierto tiempo, en donde o ser de izquierda es extraordinariamente bueno, pero si le preguntas a otros es extraordinariamente malo, ser de derecha es ser de los malos, ser de izquierda es ser de los buenos, y de ahí nos encontramos con otra serie de derivaciones, que si los chairos, que si los ultraderechistas, que si los fifís, que si los liberales, que si los conservadores, pero mucha gente no sabe ni siquiera de dónde partió el planteamiento original. Vamos a revisar un videíto que nos permite justamente comenzar a entender un poco de estos planteamientos y es lo que vemos aquí a continuación. Chequemos por favor con atención, es muy corto. Izquierda y derecha en política son concebidos como conceptos que se oponen uno al otro. Los partidos políticos se definen a sí mismos con estas ideas y los candidatos abiertamente dicen ser de un lado o del otro para ganar votantes. Estos que simpaticen con ellos, desde luego. Si revisamos cada partido político de México o de cualquier país, podemos ver que siempre tienen la necesidad de ser clasificados en la derecha o en la izquierda, según su ideología. Cuando no están ni de aquel lado ni de este, suele decirse que son partidos de centro. Pero, ¿quién inventó estos conceptos? Revisemos la historia. Los orígenes se remontan a Francia en el año 1789, después de la Revolución Francesa. En los meses de agosto y septiembre de ese año se instauró una Asamblea Nacional, la cual estaba compuesta por delegados pertenecientes a muchas corrientes ideológicas. La idea de la Asamblea era debatir sobre el equilibrio de poderes en la nueva Constitución. Recordemos que quedaban personas que pertenecían a la realeza, mientras que por otro lado se formaba una asamblea popular compuesta por gente no aristócrata que también tendría poder de decisión. A la falta de un rey, ahora el liderazgo descansaba en la figura del presidente, así que los delegados se agruparon a ambos lados de la figura presidencial para debatir. Fíjense, los diputados o delegados partidarios del poder de la realeza o del veto real, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero, se colocaron a la derecha del presidente. Esto debido a que el lado derecho siempre se ha asignado por costumbre a los lugares de honor, mientras que los delegados o diputados que se oponían al veto real se agruparon a la izquierda del presidente, mientras se autoproclamaban patriotas. Estas posiciones físicas al lado del presidente determinaron la definición de las ideologías. ¿Se dan cuenta qué simple? La izquierda y la derecha en política fue determinada por la forma en que se colocaron unos delegados en Francia en 1789 y desde entonces a la fecha estos conceptos se siguen conservando. La derecha desde entonces se consideró la ideología conservadora, más cercana al dinero, al clero y a las ganancias de los particulares que podían explotar a la clase trabajadora, mientras que la izquierda se ha relacionado con los progresistas, patriotas y más preocupados por el bienestar del pueblo. Pero la cosa no es tan sencilla como se los acabo de decir. Si revisamos algunos países, podríamos entender cuál de sus partidos políticos pertenece a la derecha y cuál a la izquierda. A ver, vamos a verlo gráficamente. Francia, republicanos y socialistas. Estados Unidos, Partido Republicano y Partido Demócrata. Gran Bretaña, conservadores y laboristas. Alemania, democristianos y socialdemócratas. España, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ¿y México? Aquí, cada periodo electoral tenemos cambios en el tema de partidos políticos. Hemos llegado a tener hasta 9 diferentes partidos con la pregunta de siempre. ¿Necesitamos en realidad tantos partidos? Pero bueno, los destacados son apenas unos cuantos, los que son históricos y llevan mucho tiempo en nuestro escenario político. Vamos a revisarlos.
Iniciamos por el Partido Acción Nacional, fundado en 1939. Curiosamente es el partido con el registro más antiguo. Esa es la razón por la que su logotipo aparece primero en todas las boletas electorales. ¿Se habían preguntado por qué se distribuyen en este orden los logotipos en las boletas? Bueno, porque su ubicación corresponde a su antigüedad. Hubo un candidato que mañosamente afirmó que los lugares se repartían a conveniencia de los más poderosos. Esto no es verdad, y habrá que revisar si este personaje lo hace por tramposo o por ignorante. Cualquiera de ambos casos sería lamentable. Bien, ya sé que muchos de ustedes me van a decir, pero Emilio, el PRI es más antiguo que el PAN. ¿Por qué dices que el PAN es más antiguo? Bueno, en parte tienen razón, ya que el Partido Revolucionario Institucional tiene sus antecedentes en otros dos partidos, el Nacional Revolucionario y el de la Revolución Mexicana, mismos que se fundaron mucho antes que el PAN. Pero el registro oficial del PRI con estas siglas fue en 1946, por eso en estricto sentido el PRI es más joven que el PAN. Pero regresemos a Acción Nacional. Este partido siempre ha sido considerado de derecha. Sus adversarios lo han acusado de ser el de extrema derecha al afirmar que en sus filas hay personas ultraconservadoras y ligadas al clero y también a los capitalistas más voraces. Sin embargo, el PAN se autodefine como centro humanista y reformista con ideología democrática. Muchos apellidos para esta definición. Bueno, hasta hoy México ha tenido dos presidentes emanados de este partido político. El Partido Revolucionario Institucional es el segundo más antiguo, pero el que ha permanecido en el poder por más tiempo. Durante más de 70 años ganó la presidencia de la República y no había ningún estado del país que fuera gobernado por un partido diferente, hasta el año 1991 en el que el PAN ganó la gubernatura de Baja California. Siempre se ha acusado al PRI de obrar en forma ilegal para ganar elecciones y mantenerse en el poder, tanto que el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó al sistema político mexicano la dictadura perfecta, ya que el poder se concentraba no en una persona, sino en un grupo prácticamente invencible y que lograba así perpetuarse. El PRI se autodefine como un partido de centro izquierda. El Partido de la Revolución Democrática, o PRD, se fundó en 1989 después de que destacados militantes del PRI desataron una rebelión y lanzaron a su primer candidato a la presidencia de la República, el hijo del presidente Lázaro Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Este partido tuvo mucho éxito ese año y las décadas subsecuentes, porque aseguraba enarbolar las causas reales del pueblo mexicano que había sido ignorado por los poderosos. Ellos pertenecieron al PRI y ahora el PRI era el enemigo a vencer. Desde su origen el PRD se ha proclamado de centro izquierda y decía ser la única opción real de izquierda en el país. Finalmente, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por sus siglas, obtuvo su registro como partido político el año 2014. Al igual que el PRD, Morena es el resultado de una rebelión encabezada por el líder tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien aspirará a la presidencia de la República por tercera ocasión el próximo año 2018. Líder y candidato sin opción a competencia, ha recibido a políticos de otras corrientes para engrosar sus filas y obtener buena influencia entre los electores. Tanto que ha aceptado personas con antecedentes cuestionables y procedentes del partido que dice combatir, el PRI. Ustedes pueden imaginárselo, Morena se autoproclama un partido de izquierda, la verdadera izquierda. ¿Quién tiene razón? De los demás partidos políticos no quisiera ni desperdiciar tiempo. Con todo respeto, algunos se han convertido en negocios que viven del dinero que les da el gobierno cada año y que permite que algunas personas vivan bien gozando del poder que la política les da. Tienen tan poca cantidad de votos que algunos ni siquiera deberían existir, pero nuestra autoridad electoral les permite la sobrevivencia a cambio de no sé qué cosas. Bueno, sí sé.
Ok, repasemos entonces a los cuatro principales partidos y sus posturas políticas. Según ellos mismos, el PAN es de centro, el PRI de centro izquierda, el PRD de centro izquierda y Morena de izquierda. Ahora, según la percepción general, el PAN sería de derecha, el PRI de derecha, el PRD de izquierda y Morena de izquierda radical. ¿Quién tiene la razón otra vez? Bueno, pues es difícil de decirlo, porque por una parte los de izquierda dicen que ser de derecha es malo, es casi maligno, es como traicionar a la patria y entregar nuestras riquezas a los poderes extranjeros. Claro, ellos mismos dicen que ser de izquierda es la mayor nobleza que se puede tener, y es ser patriota y solidario con las causas de un pueblo bueno que lucha constantemente por salir adelante. Por otra parte, los de derecha dicen que ser de izquierda es vivir en la mentira, en la utopía, en una ideología que no permite el crecimiento del país y que mantiene a todos pobres por conveniencia. Mientras que ser de derecha, bueno, casi nadie de derecha dice ser de derecha porque lo considera políticamente incorrecto. Pero bueno, ser de derecha es bueno, es noble, es velar por el desarrollo de una nación que se mueve en economías de mercado y que requiere ser altamente competitiva. De nuevo, ¿quién tiene la razón? Ser de izquierda o derecha no es ni bueno ni malo. Bajo mi punto de vista, ser de izquierda o de derecha simplemente es estar en un mapa limitado, caduco y poco propositivo. Pienso que para entender nuevas fórmulas políticas que van más allá de estos conceptos cerrados, valdría la pena mirar a países europeos como Noruega, Dinamarca o Suiza. Estos conceptos seguirán en nuestro vocabulario político, pero veremos que poco a poco, ojalá, irán desapareciendo para dar paso a figuras más reales, más propositivas y constructivas, que es lo que necesitamos y nos urge. Eso sí, nosotros con nuestra participación lo vamos a fomentar o lo vamos a impedir. Política o religión. La política es para pensar, no es para creer ni para pelearnos por ella, porque mientras nosotros nos combatimos unos a otros por defender a nuestro partido o a nuestro candidato, ellos, todos ellos, están ahorita comiendo en la misma mesa. Yo creo que es bastante representativo lo que Emilio Pineda nos explica en este sentido para arrancar con algunos puntos de vista de esta visión general de lo que representa ser de izquierda o derecha. Una vez que ya hemos revisado este video, vamos a nuestra tabla, en donde ustedes notarán que abajo del video hay una serie de imágenes fotográficas, hay dos líneas, ahorita me voy a concentrar en la línea que está más hacia el término medio, y aquí de entrada, para que se vayan ubicando y siguiendo lo que nos van mencionando, del lado derecho encontraríamos al grupo de derecha, cuyo extremo, evidentemente no todos los que son de derecha son extremistas de derecha, pero que mientras más te acerques a ese lado, se incrementa la característica de ser intolerantes con otras religiones, defienden a la nobleza, tienden a ser racistas o son abiertamente clasistas, son militaristas, intolerantes, antifeministas, homofóbicos. Y aquí viene una paradoja bien interesante. El planteamiento de si no estás conmigo, estás contra mí. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver del lado izquierdo y nos encontramos, ahora sí el opuesto es como el negativo de lo que acabamos de ver o el positivo, depende del ángulo que le estés viendo. Y aquí nos encontraríamos los que son radicales, pero del planteamiento exactamente opuesto. Estos son ateos intolerantes, van en contra de la nobleza, tratan de ser lo más multiculturalistas posibles, se supone que se plantean en contra del divisionismo de clase, pero por ahí habría ciertas discusiones, son totalmente antimilitaristas, son intolerantes con los contrarios, plantean la idea de que son absolutamente incluyentes, pero también caen exactamente, y por eso es una paradoja, en la misma frase que ostentan los de la tienda de enfrente. Si no estás conmigo, estás contra mí. Evidentemente, si tú quieres poner a dialogar al de extrema izquierda, tratas de acercarlo a dialogar con el de extrema derecha, nunca se van a entender. Y eso es lo que nos permite también entender por qué de repente se dan ciertas cosas. Ahora,
Sobre este planteamiento general de lo que es ser de izquierda o de derecha, hay algunos diagramas que te plantean que pueden ser las cosas incluso un poquitín más complicadas, como esto que nosotros observamos aquí, este llamado diagrama de Nolan, donde respondiendo una serie de preguntas te van ubicando a ti más o menos en donde te encontrarías. Ese circulito en forma de tiro al blanco marca mi tendencia, supuestamente según como yo respondí la encuesta, yo sería de centro tirando a la izquierda progresista y liberal, alejado del conservadurismo de derecha y del totalitarismo, más cercano a la libertad personal que a la libertad económica. Ese es mi diagnóstico, que tampoco es absolutamente científico ni es absolutamente perfecto. Pero lo que quiero que noten es la tendencia al lado izquierdo, que nos marcaría que alguien es progresista, la tendencia al lado derecho, que nos marcaría que alguien es conservador. Pero notarán que además tendríamos una especie de arriba y abajo, los que serían liberales y los que serían totalitarios. Los liberales o libertarios, como también se les llega a conocer, que quieren libertad total y absoluta. Y los totalitarios que dicen que no, que hay que imponerle las cosas a la gente que no sabe, y habitualmente esa suele ser la gente del pueblo. Entonces imagínense cómo le hacemos para cuadrar todos estos planteamientos. Ahora, en el esquema de la parte superior de la línea intermedia, este esquema que estoy marcando ahorita aquí con el cursor, el que está inmediatamente abajo del video que acabamos de observar, aquí estoy tratando de poner el plano internacional. En la parte de abajo estoy tratando de poner el plano nacional, el de México específicamente hablando, para los que están viendo esto, de otros lugares del mundo y o de América Hispánica, que también esa es otra discusión, si es América Latina, si es Iberoamérica, si es Hispanoamérica, etcétera. Ya tocaré el tema más adelante. Nominalmente, nos encontraríamos que el equilibrio deseable se encontraría más tirando hacia la zona del centro. Y aquí, en este caso, vamos a comenzar caminando de la izquierda hacia la derecha, hablando del ámbito internacional. Y nos encontraríamos que literalmente en el extremo de la izquierda tendríamos, no como mucha gente cree, al comunismo ni al socialismo, sino más bien nos encontraríamos con el anarquismo. El movimiento anarquista, porque es un movimiento y una línea de pensamiento, algunos dirían doctrina filosófica, bastante más compleja que lo que de repente nos andan queriendo reducir, que es la gente que está en contra de todo y que son embosados y que van y hacen destrozos. No. La mayor parte de esas personas que llegamos a ver, por ejemplo, en la marcha del 2 de octubre, que vienen atrás de la marcha de estudiantes o que conmemoran a los estudiantes caídos el 2 de octubre de 1968, no son anarquistas, son gente ignorante, son gente que se esconde en el anonimato y son gente que lo que uno único que quiere es intimidar a los que no piensan como ellos. Pero hasta los verdaderos seguidores de la corriente anarquista los tachan de cobardes, los tachan de ignorantes y de gente que no tiene ni idea de quién es Kropotkin, ni de quién es Herzen, ni quiénes son estos ideólogos que plantean los lineamientos básicos del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX. El anarquismo, reitero, sería el que quedaría a la izquierda. Si acercamos un poquito hacia la derecha de la izquierda extrema, nos encontraríamos a nivel internacional, que es lo que voy a subrayar primero, reitero, gente que estaría todavía dentro de la línea de la búsqueda del comunismo, a Lev Davidovich Bronstein, o Trotsky, como nosotros lo conocemos, pero un Trotsky que también se metió en problemas con algunos de sus otros compañeros que se supone que también eran de la escuela socialista, pero que estrictamente hablando tenían ciertas diferencias de interpretación. Él, por ejemplo, consideraba que el inicio de la Revolución Rusa implicaba que ya se tenía que llevar esta revolución para cambiar al mundo entero. Y va a haber otros que van a decir, a lo mejor a la larga sí, pero primero la tenemos que consolidar hacia el interior. Y uno de esos enemigos con los que terminó rompiendo a muerte, literalmente fue Joseph Yugashvili, que mejor nosotros le conocemos como Stalin.
y sabemos que eran absolutamente excluyentes en su visión del uno del otro, aunque ambos son de izquierda, de tendencia socialista, de tendencia comunista, pero que distan del extremo del anarquismo, porque consideran que hay un Estado que tiene que controlar las cosas porque el pueblo mismo no tiene la capacidad de dirigirse por sí. A la derecha de ellos, pero seguimos estando del lado izquierdo, muy cercano al extremo izquierdo, tendríamos al impulsor de la revolución en Rusia, que es Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. De los planteamientos de Lenin, que retoma a su vez planteamientos de algunos otros ideólogos del siglo XIX, se van a terminar derivando ambos. Y estos sabemos que terminaron peleándose entre ellos mismos. Y de la derivación de lo que plantea Lenin, una vez que se consiguió el triunfo de la Revolución Rusa, nació un nuevo país que muchos ahorita ya tampoco ubican muy bien, que sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o la URSS, como nosotros le conocemos. La URSS evidentemente va a ser de izquierda, pero no es el anarquismo. ¿Por qué? Porque en este caso la Unión Soviética plantea la existencia de un Estado fuerte que está en el proceso de transición del socialismo al comunismo, pero lo que van a pelear en contra del planteamiento de los anarquistas es que el anarquismo dice que no debe de haber ninguna forma de Estado fuerte, y en este caso hay un Estado, hay un politburo que es el que determina, es el partido y es estrictamente hablando los líderes, el grupo de líderes que dirigen a este partido, los que determinan el deber ser, en donde todo es de todos. Es el planteamiento del comunismo, pero aspiran a llegar al estatus ideal, que es ya la dictadura del proletariado cuando se llegue al comunismo, y lo que alegan los anarquistas es que ahí hay un problema, porque estrictamente hablando, si estás hablando de una dictadura del proletariado, significa que el proletariado está oprimiendo a otros, y eso ya no va acorde a los lineamientos del anarquismo, que dice que cada grupo, a lo mejor comunidades pequeñas, ellos escojan cómo deben de gobernarse. No tiene que haber una iglesia, no tiene que haber una milicia, no tiene que haber un Estado, no tiene que haber ninguna forma de gobierno de unos sobre otros. Y por esto ellos tenderían más a una especie, como diríamos, municipio libre o soviet, como se decía en el ámbito soviético, pero al momento de que aparece un Estado fuerte controlador, ahí sí es donde rompe el anarquismo con el comunismo y con el socialismo. Un poquito más a la derecha de Lenin, aunque en el tiempo ya no coincidieron, va a ser Leonid Brezhnev. Brezhnev, recuerden que era el líder de la Unión Soviética entre los años de 1964 y 1982, es decir, toda la Guerra Fría de finales de los 70 y principios de los 80, en donde pues encontramos que se seguía esta línea dura, pero que no sigue el extremo de lo que llegó a plantear en su momento Trotsky, y que siguió a los grupos que denunciaron los crímenes del propio Stalin. Por eso Brezhnev estaría más a la derecha de los tres previos. A la derecha de Brezhnev nos encontraríamos a alguien que también es de izquierda, pero de una izquierda que pretendía dar una cara más amigable a la sociedad occidental, como lo fue Nikita Khrushchev, quien fue el secretario general del Partido Comunista a la muerte de Stalin, y que fue el primero en denunciar los crímenes de Stalin, y que incluso tuvo su gira, el primer acercamiento que se tuvo con los Estados Unidos, para tratar de demostrar que la Unión Soviética no es el monstruo que los estadounidenses decían. Pero cuando vino la crisis de los misiles, él, en algunas declaraciones que llegó a hacer incluso físicamente ante las Naciones Unidas, pues prácticamente declaraban un estado de guerra. De hecho, esta fotografía nos muestra cuando él está haciendo su locución en el turno que le tocó en las Naciones Unidas, en donde literalmente allí comenzó a calentarse de más la Guerra Fría. Notarán que en la parte de abajo de la imagen de Nikita Khrushchev tenemos la bandera de Corea del Norte. Corea del Norte también es de izquierda, pero no en los mismos términos, sino en los mismos planteamientos de lo que sería la Unión Soviética, en donde sí, lo más importante es lo comunitario y el individuo tiene que someterse a lo que diga la comunidad. Ahí entran también sus respectivos líderes contemporáneos.
un poquito más a la derecha de la Unión Soviética, pero sigue siendo la izquierda y la línea roja es la que nos lo está marcando aquí abajo, tendríamos a gente como Mao Zedong, el que va a crear la China popular, la República Popular China, que nosotros conocemos, por eso también ponemos la imagen fotográfica de la bandera china aquí en la parte de abajo, pero notarán que hacia la parte de arriba, todavía seguimos, reitero, si nos seguimos guiando por la línea roja, seguimos hablando de la izquierda, pero aquí encontramos que está Mikhail Gorbachev. Y Gorbachev, quien es el que va a tomar el lugar de el secretario general del Partido Comunista a partir del año de 1985, él va a tener que tomar una serie de medidas de acercamiento más hacia los grupos liberales, hacia los Estados Unidos, hacia lo que va a ser el gobierno de Ronald Reagan. Algo similar a lo que hizo Nikita Khrushchev, pero Khrushchev después mostró su lado duro, Gorbachev no. Incluso a Gorbachev lo estamos poniendo un poquito más arriba de los grupos que tenemos de este lado, porque estos, mientras más abajo, más cercanos a la línea roja, son menos tolerantes, son más totalitarios. Gorbachev, acuérdense que él hacía los planteamientos de lo que era su dichosa perestroika, y lo que era la glasnost, que implicaba una cierta medida de cierta apertura económica y de apertura de información. ¿Por qué? Ahora lo sabemos, la Unión Soviética ya estaba comenzando a caerse a pedazos, literalmente, ¿no? Y tienden, eso sí, a mantenerse. Insisto, la línea roja de abajo nos muestra y nos guía con respecto a lo que esto significaba y representaba en su momento. Seguimos todavía en el ámbito internacional. No me voy hacia la parte de arriba total, porque ahí hay un punto bien interesante con el que quiero cerrar la parte internacional. Nos vamos acercando a la derecha de la izquierda, se fijan, la línea sigue siendo roja, pero aquí les estoy marcando una transición. Esta transición que está marcada por esta flecha amarilla que nos marca que hay un de aquí para allá y un allá para acá. Y ahora la línea, en lugar de ser roja, se convierte en algo verde. Lo que estoy tratando de dar a entender en este sentido es que ya no son los grupos de izquierda, como solemos verlos, socialistas o comunistas o anarquistas, y tienden a acercarse más a la derecha, pero todavía no estamos cerca de la derecha. Esto podríamos interpretarlo como una especie de centro. Y notarán que en la parte de arriba del centro les estoy colocando algunos personajes que tienden a la izquierda, pero que se mantienen en la parte del centro, como es el caso de Justin Trudeau, que trata de ser abierto, que trata de ser incluyente, pero que de ninguna manera podemos catalogar como socialista, aunque sus enemigos conservadores sí lo van a llegar a ser. Por eso también escogí esta imagen fotográfica, donde lo ponemos en una marcha gay, en donde incluso hasta la propia bandera de Canadá trae los colores de la inclusión, y esto nos muestra que es más tendiente hacia la izquierda, pero sigue estando desde el centro. En esa misma línea podríamos poner a un demócrata en el caso de Estados Unidos, como es Barack Obama, que tiende hacia la izquierda, pero no es de izquierda. Algo similar ocurre con un Biden que sería un poquito menos cargado a la izquierda que Barack Obama, pero sigue siendo en este caso demócrata. Otro que entraría también dentro de este ámbito, y se fijan que los cuatro se encuentran en la parte de arriba, porque esto significa que ellos se acercan un poquito más a la visión de la libertad del individuo como tal, se acercan un poquito más a ese planteamiento de este liberalismo de que el que cree en la libertad de creencia, el que cree en la libertad de prensa, el que cree en la libertad de expresión, pero no lo llevan al extremo radical. En ese ámbito se supone que se manejan los Estados Unidos, por eso encontramos varios presidentes que van a embonar en ese sentido y se están tendiendo un poquito más a la izquierda del centro, por eso los encontramos que son demócratas, pero un poquito más hacia la derecha, inclusive de los Estados Unidos, encontraríamos los lineamientos de lo que sería una Francia que está más cargada a la derecha, pero no está en la derecha, está en el centro. Y ahí nos encontramos a personajes como, por ejemplo, algunos franceses, otros no tanto, el general Charles de Gaulle, que se fijan, lo tenemos hacia la parte cercana a la línea verde, y esto significa que él va un poquito más
no hacia la vertiente del liberalismo absoluto o del libertarismo, sino a cierto nivel de autoritarismo propio de la época que le tocó vivir. Acuérdense que él fue el gran héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, y él viene de una escuela que sí es un poquito más cerrada, es un poquito menos tolerante, pero eso no significa que sea gente de absoluta izquierda ni tampoco gente de absoluta derecha. Él se encontraría más bien tirando hacia el centro, pero por su educación es un poquito más difícil de dialogar con él, pero se encuentra mucho más cercano al centro. A la altura media del verde, que en ese caso, reitero, marcaría la tendencia del centro, encontraremos un personaje como Nayib Bukele, el presidente actual de El Salvador, que genera muchísima polémica en ese sentido, pero estrictamente hablando, él ni es socialista, ni es comunista, pero de repente como que parecería tener ciertas actitudes que tenderían a jalarse un poquito más para ese lado, pero también algunas otras actitudes como la de la intolerancia hacia los criminales y la aplicación de una justicia en donde se tiene que aplicar la mano fuerte y la mano dura, que hace dejarlo más o menos en el centro y tendiendo hacia la derecha, pero la derecha del centro, no hacia la derecha. Arribita, que es un poquito más tendiente al libertarismo, pero también estando aún en el centro, nos encontramos al presidente actual de Francia, Emmanuel Macron, que ahorita en estos tiempos, a finales del 2024, se la está viendo bastante difícil porque los grupos de ultraderecha están empezando a comerle el mandado. Más a la derecha de Bukele, de Macron y de Charles de Gaulle, y tendiendo hacia la parte baja, que es un poco más intolerante, pero no absolutamente intolerante, tendríamos a George W. Bush, que en este caso ya no es demócrata, en este caso va a ser un republicano como tal. Más hacia la derecha del centro, y en este caso de George Bush, tendríamos ya a una Inglaterra de la dominada todavía por el Partido Conservador, y el más representativo de esa agrupación pues va a ser ni más ni menos que don Winston Churchill, ¿no? Y esto es lo que nos permite entender que ya nos estamos empezando a alejar un poquito de la parte del centro y ya nos estamos empezando a cargar un poquito más hacia la vertiente de la derecha. Y justamente nos encontramos, permítanme porque aquí sí hubo un movimiento, pero bueno, aquí lo mantenemos. A la derecha, pero se fijan a la derecha de la izquierda, que ya está claramente separada a la derecha del centro por la flecha que dice de aquí para allá y de allá para acá, nos encontramos a su santidad Juan 23. Juan 23, recuerden, es representante del Vaticano, es el Papa, es su santidad, pero en su momento él se metió con muchísimas personas conservadoras que llegaron incluso a acusarlo abiertamente de que él era un comunista. Así directamente lo llegaron a acusar. ¿Por qué? Porque él propició que se tuvieran que hacer ya ciertos ajustes en lo que se llama el ayornamiento, el ponerse al día de la iglesia, en la década de los 60, ante todos los cambios políticos, económicos y sociales que se estaban dando, y comenzar a preparar el camino de la iglesia ya para el siglo XXI. Y algunas de estas medidas implicaron que el sacerdote ya le diera el frente a la feligresía durante la misa, que el altar se separara de los retablos y se pusiera en una parte intermedia para que desde allí presidiera el sacerdote, que las misas se dieran ya en el idioma local del país donde se estuviera llevando a cabo y no únicamente en latín. O que, por ejemplo, se dejaran de referir en las ceremonias importantes a los judíos como esos pérfidos asesinos de Jesucristo. Hay un cambio de actitud y sobre todo algo que generó ámpula bastante fuerte, lo de la especial preferencia por los pobres, ¿no? Y que termina derivando en la famosa teología de la liberación que llevó a una serie de extremos que antes no se manejaban en la iglesia, pero también generó que varios representantes de la iglesia empezaran a ponerse en contra de una autoridad que consideraban que estaba empezando a perder el piso. Por eso Juan 23 está a la izquierda de la derecha. Una línea similar, un poquito menos tendiente hacia el pueblo y un poquito más hacia el liberalismo,
tendríamos al actual Papa Francisco. No olviden que Francisco es jesuita, al que a él de joven le va a tocar comenzar a aplicar las vertientes que planteó Juan 23 y que él también en su momento tuvo severos problemas por estar cuestionando las actitudes de ciertos grupos que se consideraban ya bastante autoritarios. A la derecha de ellos, que están a la izquierda de la derecha, tendríamos a gente como Donald Trump. A Trump lo pongo como republicano, pero si se fijan le estoy poniendo un asterisco, porque en realidad Trump no tiene una teoría ni una tendencia política que respete. Él se va a donde le conviene. Y esto no lo digo porque yo lo crea, es lo que la historia nos demuestra. Trump en su momento fue demócrata, en su momento se hizo republicano, después se regresó con los demócratas, luego los demócratas lo revocaron, incluso hubo algún momento en donde pretendió meterse al Partido Libertario. Él ha abarcado todo aquello que le ha pretendido buscar un lugar en el poder hasta que encontró los aliados requeridos en el tiempo requerido con los republicanos, pero él estrictamente hablando, él embona donde más le conviene. Y si se fijan, se encuentra más hacia la parte de abajo, cercano a la línea, en este caso azul, porque él va más sobre una línea de liberalismo, sí, pero de liberalismo económico, lo que a él le permita seguir desarrollando sus propios negocios y desarrollando el negocio de los demás. Y en ese punto, cuando habla de vamos a hacer grande otra vez Estados Unidos, es grande económicamente y esto termina por influir a todo lo demás. Pero cuando hay que gastar un centavo, él no está dispuesto a gastar absolutamente nada y es su opinión o no es la opinión de nadie. Por eso lo tenemos más hacia la parte de abajo del color azul y no hacia la parte de arriba, en donde nos hablaría de que va sobre la libertad del individuo. Él es bastante intolerante y bastante impositivo, pero más cargado al lado de la derecha. Se fijan más a la derecha de Trump, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, la Alemania del Tercer Reich, y evidentemente su representante más importante que va a ser Adolf Hitler. Y a algunos les va a brincar, les va a llamar la atención que arriba de Hitler tenemos un papa, que sería el Papa Pío XII. Les recuerdo que en aquel contexto, cuando el nacionalsocialismo tomó el poder, hubo un momento de acercamiento con la iglesia, se firmó un concordato porque la Iglesia Católica Cristiana Apostólico Romana compartía la visión de las mujeres, la visión de los judíos, la intolerancia ante el pueblo, con gente como un Hitler que se presentaba como alguien en la primera etapa bastante abierto y bastante progresista, aunque a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Ya después empezamos a encontrar efectos secundarios, pero había alineamientos en donde, por ejemplo, podemos entender que la Iglesia Católica nunca dio una condena total, directa y absoluta en contra del movimiento del nacionalsocialismo, en parte porque tampoco se conocía la información y el entrar en conflicto con Hitler los convertía en un blanco a los católicos alemanes, en un blanco de persecución también, y es una postura bastante más complicada que esta gente que desconoce y que habla por hablar, el decir que en ese caso la iglesia tampoco hizo absolutamente nada durante la Alemania nacionalsocialista. Entró la política. Y esa fue la parte más complicada. Pero, si se fijan, Hitler no es ultraderecha. Se acerca más a la derecha, es más intolerante con los que no piensan como él, pero él no es ultraderecha. De hecho, él va a terminar acercándose a una vertiente interpretativa desde lo religioso, en donde hay una mezcla de religiones nórdicas, con interpretación local de tradiciones germánicas, con ciertos visos de catolicismo cristiano, pero él no es de derecha católica cristiana, que quede muy claro. Más a la derecha de ellos nos encontramos a su santidad el Papa Juan Pablo II, quien presenta esta imagen supuesta de apertura, pero no se le podía cuestionar de ciertas temáticas. Ahí nosotros le tenemos que decir al pueblo cómo piensa, el pueblo no tiene la capacidad de pensar, pero ahora sí que le repartimos hartas bendiciones, ¿no? Y el hecho de viajar a lugares como México no es porque prefiera México, la gente que no sabe interpretar esto. México estaba perdiendo desde 1979, estaba perdiendo una gran cantidad de feligreses y es necesario que esa feligresía tan importante en el culto, particularmente de la Virgen de Guadalupe, no empiece a dejar de creer. Y el hecho de que
Juan Pablo II haya venido 5 veces a México durante su pontificado, no precisamente es un elogio, si lo sabes analizar con cuidado. A la derecha de Juan Pablo II tenemos a Benedicto XVI, que sabemos que era de los viejos teólogos, de la vieja escuela, de la tradición germánica, de pensamiento filosófico denso y teólogos, pero de los más conservadores, en donde es la autoridad la que manda, donde hay inclusive ciertas características que el representante, en este caso de Dios, pues debe de tener para mostrar su autoridad. Y esto implicaba, si ustedes revisan las fotos de cómo estaba el trono en el que él se sentaba, cierta vestimenta que a lo mejor, si ustedes se fijan, con Francisco prácticamente no la vemos utilizada, le vemos el tipo de zapato que usa, le vemos el trono en el que se sienta Francisco, vemos los anillos que utilizaban como todos ellos y notamos que hay un cambio, notamos que hay un ajuste, pero en la tendencia de interpretación de lo que dice la jerarquía religiosa, Benedicto está a la derecha de Juan Pablo, pero ellos tampoco son extrema derecha y ahora sí, ya nos acercamos a la parte de esta extrema derecha, donde nos encontramos a políticos como el general Francisco Franco de España, al teniente general Miguel Primo de Rivera, quienes eran persinados, espantados, gente que se escondía tras la sotana de los sacerdotes, pero mantenían una autoridad absoluta que no les permitía cuestionar absolutamente nada. E incluso es tal la mochilería, como le diríamos aquí en México, de Francisco Franco, que él en la bolsa de su casaca o en la bolsa de su camisa siempre se cargaba una reliquia, que era un dedo de, en este caso, la fundadora de las Carmelitas Descalzas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos que una persona se carga un amuleto como estos para estar siempre bajo la protección de Dios, en el caso de Santa Teresa de Ávila, pues eso ya nos da una idea bastante cercana, ¿no? Evidentemente, los únicos que pueden estar más a la derecha, tanto de Franco como de Miguel Primo de Rivera, van a ser gente como su santidad, el Papa Pío XI, que es con el que se firma el primer tratado de acercamiento con Hitler y justamente el embajador al que mandan a hacer la firma del tratado, Eugenio Pacelli, es el que se terminó convirtiendo en el siguiente papa, en Pío XII, ¿no? Benito Mussolini, quien es el que firma justamente con Pío XII y con Pío XI, es con el que se firma el acuerdo en el que el Vaticano es un territorio de 2 km², pero es considerado una nación aparte, es considerado un estado del cual es soberano absoluto el Papa y nadie tiene derecho de meterse allí ni de tomar ningún tipo de acción sin la autorización del Papa, ¿no? Y evidentemente Benito Mussolini se escuda en el férreo catolicismo católico, perdón, la redundancia católico cristiano, apostólico y romano de aquel contexto. Evidentemente la bandera italiana del fascismo y en el caso de aquí, pues de la parte extrema, es lo que nosotros encontramos de las llaves de San Pedro que representa justamente el Vaticano, ¿no? Aquí esta sí sería extrema derecha. Ahora, vamos al caso de México. Y en el caso de México es lo que estoy poniendo en la parte de abajo, nuestra guía que sigue siendo la línea verde, la línea roja y la línea azul, nada más que ahora nos vamos abajo de ella para contrastar. Dentro de la línea del anarquismo tenemos a los hermanos Flores Magón. Acuérdense que ellos se pelearon con todos. Ellos se pelearon con Villa, ellos se pelearon con Zapata, ellos se pelearon con Madero, ellos se pelearon. ¿Por qué? Porque ellos eran, y eso nunca nos lo dicen, y tenemos ahí muy orondo a López Obrador presumiendo, este es el año de los Flores Magón. Sí, nada más que te das cuenta que ellos te criticarían a ti mismo, estarían totalmente en contra y se levantarían en contra tuya por andar utilizando su imagen, porque ellos van en contra de toda figura de Estado, pero nosotros metemos en la misma cacerola a Villa, Zapata, Obregón, a Álvaro Obregón, a Venustiano Carranza. Para nosotros la revolución es todo igual. No es cierto, por eso estamos como estamos. Los Flores Magón estarían más a la izquierda por el anarquismo, por ejemplo, que el Partido Comunista Mexicano, que en este país se fundó el año de 1919.
Y este Partido Comunista trataba de seguir los lineamientos de personajes como los que tenemos arriba, el caso de Lenin, en el caso posterior de Stalin o de Trotsky, pero a final de cuentas empezaron a aparecer los bandos en el Partido Comunista Mexicano. Los que eran trotskistas, los que eran stalinistas, los que eran leninistas o los que eran marxistas. Y desgraciadamente el Partido Comunista Mexicano, como lo refiere por ahí el historiador e ingeniero Enrique Krause, se la pasaron la mayor parte de su existencia, la década de los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, se la pasaron peleándose entre ellos por cuestiones doctrinarias. Dentro de la línea del Partido Comunista Mexicano, gente de izquierda de a de veras, no gente medias tintas, tendríamos a gente como el general Francisco J. Mújica, el padre ideológico de Lázaro Cárdenas, y que si de veras en México hubiera habido una tendencia a la izquierda de a de veras, el siguiente presidente después de Lázaro Cárdenas tendría que haber sido Francisco J. Mújica, si se iba a mantener una coherencia. Pero políticamente, aquí sí demostró, y hay que reconocérselo, al general Lázaro Cárdenas, una madurez política importante porque sabía que estaba perdiendo la gente de la derecha. Y necesitaba escoger a alguien que fuera menos inclinado a la izquierda, porque si no se les iba a desatar otra cristiada, con todo lo sangrienta que había sido la primera, y por eso hace el movimiento de designar y solicitarle al partido que escojan como candidato a alguien de derecha y ya no a alguien tan abiertamente de izquierda como Mújica. Dentro de la línea cercana a este Partido Comunista, evidentemente te encuentras a Frida Kahlo, te encuentras a Diego Rivera, pero ubiquen ustedes que Kahlo y Rivera se encuentran a la misma altura que Trotsky. Recuerden que Trotsky terminó viniendo a vivir aquí a México a instancias y por la intercesión tanto de Frida como de Diego, porque ellos eran trotskistas. Pero se nos olvida que Frida y Diego, siendo trotskistas, si en México hay alguien de izquierda que siga a gente como Stalin, evidentemente no se van a llevar con ellos porque Trotsky y Stalin se odian a muerte y Stalin ordenó el asesinato de Trotsky. Por eso Trotsky fue asesinado en su casa en Coyoacán después de vivir cierto tiempo con Diego y con Frida, y ya una vez que tuvo su casa, por eso vino el asesinato que se llevó a cabo allí. Pero tanto Frida como Diego también tenían severos problemas con otros representantes del arte, de la pintura, como es el caso de David Alfaro Siqueiros, a quien vemos aquí atrás de las rejas, justamente por sus movimientos de tendencia comunista. Lo encarcelan a finales de los 50, principios de los 60, y que en este caso sabemos que Siqueiros y Diego no se querían. Siqueiros y Frida no se entendían porque sí son comunistas, pero no son del mismo bando porque Siqueiros está, si se fijan, en línea paralela a lo que es Stalin y Frida y Diego están en línea paralela a lo que es Trotsky y eran mutuamente excluyentes. Notarán que un poquito más a la derecha, pero siempre a la izquierda. Un poquito más a la derecha del Partido Comunista Mexicano aparece el Partido Socialista Unificado de México y un poquitín a la derecha de este, el Partido Mexicano Socialista, que pretendían ser menos doctrinarios y menos exagerados en el manejo de o piensas como yo o estás en contra mía, y líderes, sobre todo el Partido Mexicano Socialista, representativos importantísimos, verdaderos personajes de izquierda que debemos de conocer, debemos de ubicar su obra, debemos de revisar su trayectoria, porque son mexicanos ejemplares. Uno de ellos va a ser justamente el ingeniero Eberto Castillo, quien a su vez fue también maestro de gente de izquierda, de a de veras, de la gente de izquierda pensante y no estos pseudo socialistas que nada más lo son a través de Facebook o a través de TikTok. El ingeniero Eberto Castillo sabemos que inclusive estuvo en riesgo su vida durante el movimiento del 68. Él era un conocido izquierdista que fue señalado directamente por el gobierno, que llegó a pisar la cárcel también en su momento, y lo único que consiguieron es que el ingeniero diseminara las ideas del verdadero ser de izquierda en la década de los 60, estando en la cárcel, enseñándole directamente a los presos. Y él
a través del movimiento mexicano socialista, va a tratar de juntar de los movimientos de izquierda que estaban muy disgregados en su momento en el Partido Socialista Unificado de México, que va a tener un paso fundamental para lo que va a ser el surgimiento de la nueva izquierda dentro de la década de los 80, pero el partido que va a surgir de ello es uno que va a estar menos cargado a la parte doctrinaria, si bien va a estar cargado a la izquierda, pero va a ser un poco menos intolerante que lo que serían los radicales del comunismo mexicano. Otra persona muy importante, representante de la verdadera izquierda, a la cual entró muy jovencita, fue la en su momento, futura gobernadora, hablando de los 60, pero para los 80, 90, se va a convertir en la primera gobernadora del estado de Zacatecas, en este caso del PRD, y estamos hablando ni más ni menos que de Amalia García. Otra persona, otra mujer que ha sido olvidada con el tiempo, sobre todo porque representó a estos verdaderos movimientos de izquierda que son critiquísimos de los disque movimientos de izquierda contemporáneos. Se fijan, seguimos en el bando izquierdo, pero un poco menos cargados al extremo, y aquí encontramos el PRD. El PRD va a ser una derivación de muchos de estos grupos del Partido Socialista Unificado de México, quienes van a integrar no solo a la gente de izquierda, sino gente más tendiente a la derecha, pero que se salieron de los grupos de centro y de derecha y que se pasaron a un sector que terminó poniendo en crisis al sistema político mexicano cuando demostró la izquierda que uniéndose podía hacerle frente al PRI en la década de los 80 y que sabemos que culminó con la elección de Carlos Salinas de Gortari en la primera gran elección polémica de la historia de la posrevolución y de la que terminó derivándose la creación del Partido de la Revolución Democrática, curiosamente, por dos expriistas, que en ese caso los tenemos aquí en la parte de abajo, que tienden un poco más a la libertad del individuo, que serían Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pero se fijan que aquí ya apareció otro personaje que surge de esta línea de la fundación y de hecho también es considerado de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, del cual muchos de ellos actualmente reniegan. Curiosamente, López Obrador no. Si ustedes se fijan con cuidado, López Obrador reniega de algunos de los periodistas, pero él no habla mal del PRD. Curiosamente habla mal de todos, pero del PRD no. ¿Por qué? Porque él fue de los fundadores, sería escupir para arriba. Pero también hay que entender que él terminó teniendo severas divergencias con el PRD, que terminó llevando a la formación de su propia organización, que si se fijan, y esto también es muy interesante, hemos referido partidos. Cuando surge Morena el año 2011, Morena surge como un movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, cosa que nos habla de que en tiempos contemporáneos entre el Movimiento de Regeneración Nacional, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, tienden a no tratar de utilizar el concepto de partido, porque los partidos en el siglo XXI están cada vez más desacreditados y eso es parte de lo que me va a llevar a la reflexión final. Un poco más a la derecha de la izquierda, tendríamos uno de estos partidos de los primeros que oficialmente fueron reconocidos por el sistema electoral de la década de los 50, los 60 y los 70, que es el caso del Partido Popular Socialista. Pero una cosa que llama mucho la atención y mucha gente se pregunta, ¿por qué el Partido Popular Socialista no utiliza los colores rojos? Si se supone que la izquierda tradicionalmente tiene que utilizar el color rojo, en este caso utiliza el rosa mexicano. Y es muy representativo que sí es de izquierda, pero no es una izquierda doctrinaria y es una izquierda a la mexicana, suavizada. Por eso no sería rojo, sería rosa. Y el rosa mexicano específicamente pues representa mucho lo que sería la tropicalización de esa izquierda, que es manejada por un gran sabio como fue el doctor Vicente Lombardo Toledano, pero que en la práctica siempre le terminó siguiendo el juego al Partido Revolucionario Institucional. Se fijan, estamos en la coyuntura, en el cambio entre la parte de la izquierda y la parte del centro, en donde tendríamos muy cerquita del centro, pero siendo izquierda, al doctor Vicente Lombardo Toledano, y a la izquierda, pero del centro, tendríamos
al general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nunca dejó de ser priista, o sea, por favor, ya tenemos que madurar y tenemos que entender que Cárdenas nunca fue de izquierda. Y cuando pudo haberse hecho de izquierda tanto el partido como México, él decidió más bien mantenerse en el centro, porque ese era el sentido de creación originaria del Partido de la Revolución Mexicana, al que él presidió, al que él implicó que se hiciera el cambio cuando él ya era presidente, y él es derivado y llegó a ser líder en su momento del Partido Nacional Revolucionario, que lo que pretende no necesariamente es dictaminar si México va a ser de derecha o de izquierda, no. Lo que ellos tratan de hacer es que la familia revolucionaria deje de matarse a sí misma y tratar de limar las vertientes que eran muy conservadoras dentro del partido, pero también dejar de lado las vertientes que fueran muy de izquierda dentro del mismo partido para mantener un balance a su manera y a su forma de ser derivado de la revolución. Y por eso es el grupo de los revolucionarios, ¿no? Y nosotros tenemos la mala costumbre de pensar que porque la educación se decretó que iba a ser socialista, sí, pero analiza con cuidado lo que dice la ley y lo que fue la aplicación de la misma y el paso al lado que se dio cuando Lázaro Cárdenas terminó dejando la presidencia. Derivado de Cárdenas, evidentemente aparece el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que es derivado de las enseñanzas de su padre, de un discurso que tiende a ser de izquierda, pero que la mayor parte de su vida política se mantuvo dentro del centro, hasta que ya no les convino. Dentro de esa misma línea y también siguiendo la línea del Partido Revolucionario Institucional en sus inicios, tenemos al maestro Marcelo Ebrard Casaubon. Entonces, Marcelo de izquierda y de izquierda radical no tiene absolutamente nada. Él ha sido de izquierda dentro del centro y de derecha dentro de la izquierda, pero comunista, socialista, gente de izquierda de veras nunca lo ha sido, por Dios. Melchor Ocampo, si nos vamos un poquito de tiempo más para atrás, Melchor Ocampo estaría también en esta línea de frontera entre el centro y la izquierda, porque sí, hay ciertas cosas del liberalismo individual, el liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX, en donde él planteaba que se tenía que llevar a cabo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de creencia, y era enemigo acérrimo de la iglesia, y la libertad del individuo es fundamental. Por eso él lo tenemos un poquito más hacia la parte de abajo, igual que lo de Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel estaría situado en un ámbito que es de izquierda, pero mucho más cargado a la derecha, y de repente ciertas actitudes intolerantes que son las que nos hacen pensar de verdad, de verdad, de verdad, él está a favor del individuo. Y recuerden que esto le generó muchos enemigos cuando estuvo en el PRI, porque él estuvo en el PRI, eso históricamente nos puede negar. Se fijan que un poco más hacia la izquierda del centro, pero estando en el centro, tendríamos a gente como Emiliano Zapata. Emiliano Zapata comunista no tiene nada. Comunitario, que no es lo mismo. Él era pequeño propietario. Él tendía más a esta libertad individual que a él le permitía, si se hubiera portado de una manera más cerrada y más egoísta, le permitía vivir sin broncas y sin problemas, porque él tenía sus tierritas, él tenía su propiedad, él tenía su caballo. Le recuerdo que era caballerangolero, campesino muerto de hambre, como muchos, como Diego Rivera nos lo quisieron pintar. No, la diferencia es que él tiene un sentido de comunidad mucho más arraigado, fue muy bien educado en el sentido de lo que era la pertenencia al pueblo en San Miguel Anenecuilco, y por eso él termina entrando en un movimiento por defender a los suyos, aunque él no tenía necesidad de hacerlo, y esto hace que sea mucho más respetable la figura de Emiliano Zapata. Pero si nosotros nos vamos con la historia oficial, pues ahora resulta que este sería de izquierda cuando nunca jamás lo fue. Eso lo explican los historiadores de izquierda posteriores a la revolución y muy posteriores a la muerte de Emiliano Zapata. Y curiosamente, a la izquierda del centro, pero siempre dentro del centro, tendríamos a gente como el general Plutarco Elías Calles, que lo ponemos en la parte de abajo, porque él sí va a ser un poco más intolerante con la vertiente popular, porque él sí va a ser, es mi punto de vista y no le estoy preguntando si me lo quieren aceptar, y muy cercano a esa línea, un poquito más abierto, pero también cargado a la izquierda, va a ser el general Álvaro Obregón. Y esto se los digo, porque los primeros que van a hablar
cuando va a terminar apareciendo el antecedente del PNR y el PNR mismo, pero digo los antecedentes porque Álvaro Obregón lo mataron antes de que surgiera el PNR, pero él pertenecería a ese movimiento si no se le hubiera asesinado. Esta vertiente en la que se comienza a hablar, recuerden que estamos hablando de 1927, 28 y 29, donde se están comenzando a hablar de los primeros grandes logros de la Revolución Rusa. Y se comienza a hablar en México de socialismo. Los primeros como gobernantes entre el 20 y el 24, Obregón, y el 24 y el 28, Plutarco, los primeros que comenzaron a hablar de socialismo desde la perspectiva del gobierno fueron ellos. No fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era el chavo, era el muchacho, era el asistente, era la gente de confianza. Y no hubiera llegado a la presidencia si no hubiera sido por el apoyo del general Plutarco Elías Calles. Él va a terminar llevando a la práctica lo que el partido estaba estructurando como PNR y después como PRM, porque les recuerdo que además, cuando se estableció que el artículo 3 determina que la educación va a ser obligatoria, gratuita, laica y de izquierda y socialista, los que hacen la modificación son los diputados del partido que domina en aquel entonces, antes de que tome posesión Lázaro Cárdenas. Cárdenas no fue el que ordenó, él no tenía ningún poder. Es una tendencia política que ya se seguía y les recuerdo que los primeros años incluso de Cárdenas, es decir, de 1934, 35, todavía hasta el 36, donde ya viene el cambio, lamento decirles que estrictamente hablando, el que seguía dominando era Plutarco Elías Calles, el dichoso Maximato. Entonces ese es otro de los periodos que tenemos que analizar con mucho cuidado. No es que Cárdenas no sea de izquierda, sí, pero de izquierda dentro del centro. Que él ya después estuvo en el Movimiento de Liberación Nacional y que él sí se acercó, viajó a Cuba, apoyó a Fidel, etcétera. Sí, pero eso fue después de su presidencia, no durante. No confundamos las etapas, ¿sí? Y curiosamente, dentro de esta línea de izquierda dentro del centro, fíjense que tendríamos al licenciado Benito Juárez. Benito Juárez va a ser de los liberales del siglo XIX, pero si se fijan, Juárez está más a la derecha, dentro del centro, Juárez está más a la derecha que Melchor Ocampo. Melchor Ocampo pertenecía, acuérdense, a estos liberales rojos o estos liberales puros que decían que los cambios en contra de la iglesia y en contra de la milicia se tenían que dar a la voz de ella. Benito Juárez puede coincidir en algunas ideas, pero no tanto en su aplicación. ¿Por qué? Porque él está amarrado por las leyes, él es abogado, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, él piensa como magistrado, él piensa como abogado, él piensa como juez. Y la ley tiene que ser respetada en ese sentido y hasta que no se modifique la ley, entonces no se pueden hacer los cambios radicales. Por eso, Juárez calificaría más bien como liberal, pero de centro, no de izquierda. Liberal de izquierda sería Melchor Ocampo, pero sigue estando a la derecha. Se fijan que es bastante más complicado de lo que parece. Ellos están bajo la línea verde, en la frontera con la roja, pero están más cargados hacia la línea verde que a la roja. Otros personajes también del centro, o de los que pretenden ser de centro, tendríamos al propio Partido Revolucionario Institucional, y derivado de ello, por ejemplo, al licenciado Adolfo López Mateos, que está un poquitín cargado a la izquierda. Les recuerdo que él tuvo un conflicto con los empresarios en México en la década de los 60, cuando él, además, pues un poquito aventuradamente, dado los triunfos de la Revolución Cubana, etcétera, y aventándose un discurso en donde el socialismo se le está poniendo al brinco al sistema capitalista estadounidense. Estrictamente hablando, él llegó a decir que somos de izquierda dentro de la Constitución, y esto generó luego, por parte de los empresarios, un desplegado en donde decían, ¿por cuál camino, señor presidente? Porque eso quiere decir que nos vamos a hacer socialistas, y tuvo que recular y le tuvo que bajar 3 rayitas, ¿no? Dentro de esa línea que tiende más al populismo que a una izquierda de a de veras, tenemos a José López Portillo, que ya saben estas actitudes de echar el pecho para adelante, y a mí no me espanta nada, y yo estoy a favor del pueblo, etcétera. Lo mismo que hacía Luis Echeverría.
y que se presentan como adalides de la libertad, etcétera. Sí, pero de izquierda ni a trancazos. Son del PRI. Curiosamente, si analizas de veras con cuidado las respectivas biografías, en esta tendencia de ir un poquito más hacia lo individual, pero estando más dentro del centro que de la derecha, les estoy poniendo a Carlota de Bélgica. Y va a haber gente que se va a jalar las greñas. Y va a haber gente que va a decir, pero ¿cómo Octavio se te pone poner a Carlota aquí? Les invito a que revisen la conferencia que por allí dio en el INERM la doctora Patricia Galeana, en donde coordina una serie de estudios bien interesantes de en qué momentos las decisiones políticas de México mientras dominaban los conservadores no era tanto Maximiliano, que era más apocado en ese sentido que la propia Carlota, y plantean la tesis de Carlota la Roja. Carlota la Roja es, como cierto sector de la población le llegó a decir en su momento a la emperatriz, por ciertas preferencias de proteger al pueblo, de acercarse a una comunicación mayor con la gente del pueblo, a separación y a diferencia de lo que es el imperialismo tradicional de ultraderecha, ¿no? Les invito a que analicen el caso para que entiendan por qué la estoy poniendo allí. Incluso a Carlota la estoy poniendo más a la izquierda que a propio Maximiliano, pero ambos están más tendientes a la línea verde del centro, no de la ultraderecha, porque también, acuérdense que algo que de repente sí se nos insistió mucho en la escuela, ¿no? Resulta que cuando terminó imponiéndose a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, pues resulta que hubo ciertos detalles que a los conservadores no les gustó, porque resultó que Maximiliano, más que conservador, era liberal. No deja de ser gente de la monarquía. Lo que no acababan de entender en México, y ese no es problema de Maximiliano ni de Carlota, lo que los conservadores mexicanos no acababan de entender es que lo que ellos interpretan que es conservadurismo no es lo mismo que el conservadurismo progresista de tendencia liberal que se estaba desarrollando en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Esto nos lo explican a nosotros. ¿Para qué? Si son fifís, por lo tanto son los malos, ¿verdad? Se fijan tendiente más hacia la parte de arriba, y esto implica un poco más hacia la libertad individual, ponemos a Madero. A un Madero que estaría dentro del centro, no es de izquierda ni de derecha. No olviden que él es liberal, es de familia rica. Él perdería muchos privilegios si se pierde la fortuna y se pierden los terrenos. Les recuerdo que incluso durante los levantamientos revolucionarios, su abuelo le mandó una carta a don Porfirio Díaz ofreciendo disculpas por lo que anda haciendo su hijo, que ya ve que hasta espiritista nos salió, ¿no? Bien interesante la figura. Pero si lo analizas con cuidado, él no quería ninguna revolución, ¿eh? Eso no es mentira. Mentira vil y asquerosa. Él lo que quería hacer una serie de cambios dentro de la estructura de la Constitución de 1857 que permitiera un poquito más de inclusión, un poquitito más de libertad individual, y eso implicaba el sentido del sufragio efectivo, pero él no quería cambiar el sistema. Él quiere que se dé una mayor apertura, pero el sistema quiere que siguiera siendo el mismo y quería que siguiera siendo la Constitución de 1857, por Dios. Pero a nosotros nos muestran que él, incluso alguien me podrá decir, pues ¿qué no has escuchado la grabación de él? Sí, yo te invito a que analices el sentido en el que lo dice. Acuérdense que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas más allá de lo evidente. Un poquito más a la derecha del centro con respecto a Madero, con respecto a Carlota y con respecto a Maximiliano, tendríamos a gente como Zedillo, tendríamos a gente como Salinas, y fíjense lo chistoso del asunto, las dos imágenes, por eso escogí estas fotos, las dos imágenes que respaldarían lo que se supone que están haciendo tanto Zedillo como Salinas. ¿Se fijan? El famosísimo retrato totalmente estereotipado de Benito Juárez, ¿no? Pero Juárez estaría un poco más a la izquierda de ellos mismos y en cierta medida él, eso sí, no está tan cercano al liberalismo individual, pero sí a un liberalismo moderado controlado por el Estado, así como que digan, uy, qué tolerante era, tampoco. Y más a la derecha del centro, pero seguimos estando en el centro, tendríamos a Miguel de la Madrid, que va a ser menos abierto que Salinas. Por eso Salinas se dio sus baños de izquierda diciendo que
El neoliberalismo lo que está tratando es de devolverle a la gente lo que le corresponde. Comparado con de la Madrid es más abierto, pero de ninguna manera tiende a la izquierda. Está mucho más cargado al centro, lo mismo que otro de los neolis de aquel sentido, que sería el propio Ernesto Zedillo. Pero también esta línea conservadora del centro, porque no dejan de ser priistas. No olviden, Manuel Ávila Camacho, Manuel Bartlett, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Echeverría, López Portillo, López Mateos, se fijan todos estos, y el PRI están en el centro o a la derecha del centro, pero no están a la derecha, ni mucho menos están a la izquierda. Y Manuel Bartlett, híjole, ahora resulta que Bartlett, les recuerdo que Bartlett no pertenece como tal a Morena, sigue los lineamientos de Morena, pero él se supone que pertenece al Partido del Trabajo, que es de izquierda. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no es cierto. Eso nunca lo han sido, por Dios. Otro priista, pero dentro de la línea de la intolerancia, por eso está más abajo, Gustavo Díaz Ordaz. Al pueblo se le tiene que decir lo que tiene que hacer, porque el pueblo no sabe. Y es de una tendencia más conservadora, no en balde, también es poblano. A la derecha del centro con respecto a Díaz Ordaz está Porfirio Díaz. En su contexto es todavía más comprensible esa intolerancia, pero un poquito más intolerante que Porfirio, fíjense, Venustiano Carranza. Un Venustiano Carranza que, se fijan, sigue estando bajo la línea verde del centro. Por eso de repente vemos, oye, pues que no lo que los une a todos estos, revolucionario institucional, 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 de la Revolución Mexicana que se convierte en revolucionario institucional, revolucionario institucional, revolucionario de movimiento. Y curiosamente, este es en contra del cual se levantó la revolución. Pero de repente nos encontramos que gente como Álvaro Obregón llegaba a decir abiertamente que el único pecado de don Porfirio fue envejecer. Están en el mismo espectro, están en la misma banda del centro hacia la derecha, pero siguen siendo centro. Y lo que los une es que todos son derivados del movimiento revolucionario. Curiosamente, el que provoca todo es Porfirio, pero Porfirio nunca fue de derecha. Al contrario, él siempre fue liberal, que hace que esté en la misma frecuencia que Benito Juárez. Algo anda mal, ¿no? Dentro de lo que nos han explicado históricamente, algo no checa ahí. Oye, no es cierto, Porfirio Díaz era conservador, si te escucha te manda a fusilar. No es cierto. Porfirio Díaz jamás fue conservador. Fue enemigo acérrimo de los conservadores. Oye, pero Porfirio se peleó con Benito por la silla, no por ideología. Ven cómo hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Vicente Fox. Fox estaría ya en esta frontera, que no es del PRI, él no es del PRI, pero fue de los empresarios beneficiados del PRI, pero que les tocó la coyuntura en donde están empezando a perder cosas. Y él, la otra, él nunca fue panista. Eso también nos tiene que quedar muy claro. Vicente Fox Quesada nunca jamás fue panista, pero cuando él lanza su candidatura a la presidencia, las reglas impedían el lanzamiento de candidaturas independientes. El problema del PAN en el contexto de finales de los 90 es que son un partido que ya tiene una estructura, que ya tiene una tradición, que ha ganado grandes espacios, pero no tiene una figura fuerte que unifique. Y Fox es una figura fuerte, popular, muy popular en su momento, que decía, sobre todo con su famosa frase, vamos a sacar al PRI de los pinos. Estrictamente hablando, sí lo cumplió, pero ¿quién nos dijo que el problema era nada más el presidente que fuera priista? Ya nos damos cuenta que no nada más es eso, ¿no? Y él estaría en esta necesidad de ser reconocido por el partido, un partido que si quiere tomar una mayor influencia, pues lo va a escoger a él como candidato. Y fue mutuo beneficio. El PAN escoge a Fox, en ese caso, el empresario Fox acepta ser candidato del PAN y el resultado es historia, como también es historia que los logros iban mucho más allá de que nada más ganaran la silla presidencial. A la derecha, ahora sí ya estaríamos bajo la línea azul, ya estamos en la derecha, pero a la izquierda de la derecha.
Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón siempre ha sido el sí es emanado de las filas directamente del PAN, pero dentro de la izquierda del PAN. Él nunca ha sido de ultraderecha. Oye, pero es que se ha acercado mucho. Sí, pero sigue siendo izquierda de la derecha. Fíjense cómo uno que está en la coyuntura resultó en algunas ocasiones más conservador por escoger, por ejemplo, a gente como Carlos Abascal como secretario dentro de su propio gobierno, y Carlos Abascal ese sí es de derecha tirando a ultraderecha. Entonces, para que también nos vayamos sobre esta idea, gente de derecha es el fundador del PAN, del doctor Manuel Gómez Morín, un político extraordinario, curiosamente emanado también del Partido Nacional Revolucionario. Él, junto con Plutarco, organizaron el Banco de México, nada más para que se den una idea. Si no saben, no critiquen. Primero revisen la historia y después opinen. No acepto opiniones que no tengan investigación previa ni lectura básica mínima. Podemos discutir si quieren los grados de derecha o de izquierda de los personajes, pero es que él no es de izquierda, es que él no es de derecha, es que él es de ultraderecha. No, a ver, primero leemos, y yo lo estoy poniendo, esto me costó mucho trabajo hacerlo, después de más de 30 años de estar revisando, y de ninguna manera es perfecta mi tabla, pero pretende tener un poco más de lineamientos para saber que no podemos decir que son fifís y somos liberales. Ellos son los malos y nosotros somos los conservadores. Eso es lo que sí ya tenemos que evitar, por favor. Más a la derecha de lo que sería Manuel Gómez Morín o Felipe Calderón, el general Miguel Miramón. Y se fijan, Miramón está pero muchísimo, muchísimo más a la derecha que Maximiliano. Y ambos los fusilaron el mismo día y en el mismo lugar. Pero la tendencia de Maximiliano va más hacia el centro, la de Miguel Miramón va mucho más hacia el centro, pero de la derecha. Más a la derecha de Miguel Miramón tendríamos a gente ni más ni menos como Diego Fernández de Ceballos. Y es muy representativo que en la fotito de atrás es justamente una pintura de San Charbel, nos da una idea, ¿no? Y tanto Diego Fernández de Ceballos como el licenciado José Vasconcelos también estarían al centro de la derecha. Sí, dije bien, José Vasconcelos. José Vasconcelos era sumamente creyente. El ejemplo más claro que tenemos de su creencia es el famoso lema de la universidad. Cuando él se lo puso, no era UNAM, no existía la UNAM, existía la Universidad de México. Con él se transforma a Universidad Nacional de México, pero todavía no autónoma. Con él no le otorgaron todavía la autonomía. Pero el legado que dejó en su famosa frase, por mi raza hablará el espíritu, todos la conocemos. Y hay un chorro de explicaciones, pero a ciencia cierta ustedes les preguntan a todos los que puedan cuestionar en ese sentido, ¿qué quiere decir con esa frase? ¿Cuál espíritu? ¿Cuál raza? Porque el señor también era bastante intolerante, ¿eh? Por eso lo tenemos más hacia abajo. El señor abominaba de los homosexuales, el señor detestaba el indigenismo, le costó mucho trabajo ponerse de acuerdo con la temática de los murales con Diego Rivera, porque él era totalmente clavado en la vertiente virreinalista, no la indigenista. Él lo consideraba como lo salvaje, como lo tosco, la pirámide y toda masiva, etcétera, ¿no? Y en una entrevista, si mal no recuerdo, que le hizo Emanuel Carballo, por ahí en la década de los 50, le preguntó directamente, oiga, maestro, licenciado, ¿quiere decirnos exactamente qué quiso decir con esto de por mi raza hablará el espíritu? Y la respuesta fue tajante. Pues es muy sencillo. No me dejaron poner la frase completa. Recuerden que pues, él estuvo trabajando en un principio con los que heredaron el movimiento revolucionario, entiéndase con De la Huerta, entiéndase con Álvaro Obregón y entiéndase con Plutarco Elías Calles, con los cuales después rompió definitivamente. Pues, ¿qué quería poner usted? Sí, la frase está incompleta. La frase debería decir por mi raza, la raza cósmica, la raza mexica, la raza mexicana, porque él creía más en esa vertiente del hibridismo y esta vertiente del mestizaje. Por mi raza hablará el Espíritu Santo. Pero como un gobierno de tendencia liberal revolucionario
va a expresar la idea de alguien que parece ser un reaccionario. Por eso le dijeron, está bonita la frase, pero le vamos quitando lo del Espíritu Santo. Lo dijo José Vasconcelos, no lo digo yo. Por eso él está más a la derecha y en varias declaratorias en donde se expresó denigrantemente, según nuestros términos actuales, a esos apaches, a estos salvajes, a esos afeminados. En esos términos se expresaba Vasconcelos. Entonces, por eso los tenemos que llevar con un análisis mucho más detallado y mucho más a la derecha. Aquí sí ya estamos a la derecha de la derecha. Pablo Emilio Madero, que en algún momento, si mal no recuerdo, en el 82, llegó a ser candidato del PAN a la presidencia de la República, pero ahora sí que no había mucho de dónde escoger. Y él sí era mucho más tendiente a esa vertiente. Pero recuerden que para los 70s y los 80, literalmente oposición que tuviera algún tipo de representación, no había otro que no fuera el PAN. ¿Por qué? Considerar en 76 o en 82, sobre todo en el 76 y en 70, había 4 partidos. El Partido Revolución Institucional, que era el que siempre ganaba, el Partido Acción Nacional, que era la única mediana oposición que existía, y los otros 2 partidos, el Partido Popular Socialista de Lombardo y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de ex revolucionarios que se sintieron desplazados, el PPS y el PARM eran satélites del PRI. Así me lo enseñaron a mí en la primaria, que fueron así que mis primeras clases de política académicamente hablando, ¿no? Son satélites del PRI, ellos siempre se cuadran a lo que diga el PRI, por lo tanto la única oposición verdadera en aquel momento era el PAN. Y si querían tener algún tipo de impacto, pues tenían que agarrarse de lo que hubiera. Inclusive gente de ultraderecha. Y eso, históricamente, si ustedes pueden revisar el video de la historia del PAN, se darán cuenta de que mucha gente lo relaciona con la ultraderecha, pero no porque el fundador sea de ultraderecha. Y ahí embona ya gente más cercana como Pablo Emilio Madero, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido del Gallito, uno de sus candidatos en el 82 es este señor Ignacio González Goyaz, por eso lo vemos ahí con el gallo, pero son gente de allá de la zona de Guanajuato, de Zacatecas, toda esa zona del Bajío, muchos de los cuales fueron hijos de cristeros, y para ellos el principal enemigo pues, era el gobierno, y sobre todo las feministas, los de izquierda, los comunistas, los socialistas, que lo que quieren es quitarnos la santa madre religión, ¿no? Dentro de esos grupos, y aquí se fijan que los pongo cada vez más para abajo, porque estos son totalmente intolerantes a cualquier idea de empoderar al pueblo. Gente como Salvador Abascal. Salvador Abascal le mandó un telegrama a Díaz Ordaz felicitándolo por el aplastamiento que hizo de los estudiantes cuando el movimiento del 68. Mis 11 hijos y yo, eso les da una idea, le felicitamos por la decisión que usted tomó, que en el mayor beneficio del país, y era del PAN, imagínense. Monseñor Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, un personaje fundamental en la historia de la iglesia mexicana del siglo XIX, de los que se van a pelear con los liberales a muerte, pero que van a aprender a llevarse bien con algunos de ellos con tal de ya no seguirse peleando. Y Monseñor José Moire del Río, quien va a ser de los incitadores al movimiento de la cristiada. Estos son varios de estos personajes que además si notan, González Goyaz, Abascal, Labastida y Dávalos, José Moire del Río, pues con quienes estarían alineados si les hubiera tocado vivir en el mismo tiempo, pero sí ideológicamente, con Pío XI, con Mussolini, con Francisco Franco, con Primo de Rivera, pero ellos estarían a su vez más a la derecha que el propio Benedicto XVI, ahora sí que serían más papistas que el Papa. De esta manera, tenemos ya la visión general, pero notan que me faltan 2. En esta última línea que tenemos aquí, que es como guinda, es como rojita oscura, y notarán que esta línea une 2 imágenes del mismo personaje. Este personaje al que le estoy poniendo un asterisco, que es ni más ni menos que Javier Milei, el presidente de Argentina, y que nos sirve como ejemplo de cómo se están desestructurando las cosas. Por lo menos Nayib Bukele trata de mantener un poquito más de balance y de equilibrio.
Con Milei te encuentras la contradicción absoluta. ¿Por qué? Porque Milei se va a decir y se va a ostentar, él lo ha dicho, yo soy liberal libertario. Eso teóricamente nos lo tendría que acercar a la izquierda. Pero de repente toma unas actitudes en donde nos encontramos que también se califica de anarquista de mercado. Por fin, es libertario, es anarquista, pero del mercado tradicional, y toma ciertas actitudes criticando a los homosexuales, hablando mal de los sectores woke, hablando mal de los movimientos LGBTT. Esto lo aleja por completo de la izquierda y lo acerca mucho más a la derecha. Por eso lo pongo en este ámbito ambiguo, donde lo tendríamos cargados a la izquierda en ciertos aspectos, pero totalmente cargado a la derecha en otros. De estos personajes a los que los partidos ya les quedan guangos, los partidos ya les quedan chicos, los partidos ya no sirven. Es mi ideología personal, que además no tiene una trayectoria de unión perfectamente definida. Y es justamente lo que nos dice don Emilio Pineda en el video que vimos desde el principio, donde ya hablar de estas ideologías de izquierda o de derecha ya está pasado de moda, ya se tiene que adaptar a una nueva visión de mundo que ya no coincide con lo que nosotros nos encontramos en términos contemporáneos, y se complican cuando te dicen eres liberal, eres progresista, eres conservador, eres totalitario, y resulta que aquí lo que a medio mundo se le termina olvidando, pues es la ética. Y el hecho de ser totalmente de un bando, totalmente del otro, no nos hace forzosamente mejores personas y no nos hace que el mundo termine por solucionar todas las broncas que aún sigue viviendo.